Muy bien. ¿Cómo están? Buenas noches nuevamente a todas las personas que se están conectando. Me alegra mucho tenerlos de vuelta en esta clase muy especial en la que vamos a continuar con el tema que habíamos iniciado en la anterior clase, que es el origen del mal en el cosmos. Habíamos empezado haciendo una analogía y decíamos que el universo se comporta de manera similar o análoga a un ordenador, a una computadora. Y bueno, no es simplemente su servidor quien piensa que este universo se comporta de maneras muy similar a un ordenador de computadora, sino también muchos filósofos y también la comunidad científica, que no necesariamente es cristiana ni creyente de ninguna religión en particular. Creo que hay muchos datos que apuntan a que nuestro universo se comporta de manera muy similar a un ordenador. Es básicamente un conjunto de datos, de información infinitos. Ahora bien, la pregunta, y probablemente la clave de todo esto, es: ¿este universo que conocemos tiene un creador o es un sistema que funciona de manera autónoma y que no necesita de ningún Dios creador que le dé origen? Esa es la gran pregunta que va a dividir a los filósofos y a los científicos entre cristianos creyentes o probablemente de algunas otras religiones, también adeptos de muchas otras religiones. Los va a dividir de aquellos que son ateos o nihilistas, ¿no? Que consideran que no existe un Dios creador, o aquellos nihilistas que hablábamos en la anterior clase, ¿no? Que piensan que el universo no tiene un propósito o un significado, lo cual es, como decíamos en la anterior, una postura racional, es una postura coherente, lógica. En nuestro caso, nosotros sí somos creyentes, tenemos la idea de que este universo ha sido diseñado con un propósito y que nosotros, criaturas dentro de él mismo, también tenemos un propósito y un sentido. Nuestras vidas tienen significado y tienen un sentido. ¿Y dónde podemos encontrar cuál es ese significado? Pues la información que nos ha sido otorgada es la Biblia. La información que encontramos en este texto sagrado nos va a explicar cuál es nuestro origen, cuál es nuestro futuro, qué es lo que está sucediendo con el mundo, cuál es el origen de todos los problemas. Y ahí encontramos un gran elemento que es el Satanás. Encontramos a el enemigo. La Biblia habla acerca de este gran adversario. Eso es lo que significa la palabra Satanás en hebreo. Significa enemigo, adversario, antagonista. Lo habíamos mencionado de manera bastante breve en nuestras clases de doctrina de Dios, donde decíamos que así como el Creador tiene virtudes que son inherentes a su esencia, como por ejemplo la justicia, la verdad, la paz, la santidad, el amor, todas esas virtudes que hacen de su esencia, el enemigo, el antagonista, las tiene exactamente en el otro puesto. Él, en lugar de ser la verdad, él es la corrupción, es la mentira, es la injusticia, la perversión, bueno, todo aquello que se opone a aquello que puede ser considerado como digno, hermoso, bello. Y bueno, inicialmente les decía, debemos ponernos de acuerdo si existe una verdad objetiva, si existe una bondad o una maldad objetivas. Y bueno, vamos a continuar el día de hoy con la analogía que habíamos propuesto la anterior clase para entender un poco mejor cómo funciona el reino de los cielos. Decíamos que el reino de los cielos es semejante a una computadora, dentro de la cual nosotros los seres humanos funcionamos como archivos o como programas. Decíamos que todos los programas en una computadora tienen un propósito, tienen una función. En este momento nosotros estamos utilizando Microsoft Teams, que tiene la función de permitirnos hacer llamadas, compartir documentos, enviar mensajes, etc. Tenemos otros programas como por ejemplo PowerPoint. En este momento estoy utilizando PowerPoint para transmitir la diapositiva. Cada programa tiene una función dentro de la computadora. ¿Qué es lo que sucede cuando un
programa empieza a fallar y presenta errores. Estos errores son precisamente lo que la Biblia llama pecado. La palabra pecado en hebreo y en griego significaba falla, error. Simplemente eso. Muchas veces nosotros, debido a la educación excesivamente religiosa y mal enfocada que nos han dado en la infancia, especialmente en los países sudamericanos, aunque probablemente podríamos decir que en todo el mundo, tenemos una noción de que pecado significa hacer algo inmoral, algo malo ante los ojos de Dios. Y es verdad, así es, pero el concepto se distorsiona, especialmente si nosotros pensamos que creer en Dios es algo ingenuo o algo primitivo. Entonces, hablar de pecado se convierte en algo muy beato, muy absurdo, muy ignorante. Por eso es que prefiero volver al origen y entender que la palabra pecado significa error, falla. Entonces, ¿qué sucede cuando un archivo dentro de la computadora empieza a fallar? Les hago una pregunta. Imagínense que ustedes están haciendo su tesis. Ya van un año redactando sus tesis todas las noches, han hecho su marco teórico, están empezando con, no sé, las problemáticas, tienen una investigación ya robusta que están trabajando durante un año. Está en un documento Word y no han tomado la previsión de hacer una copia. Solo tienen un archivo en la computadora, jamás le hicieron una copia y un día de esos prenden la computadora y cuando tratan de abrir el archivo les aparece que está corrupto y que no puede abrir. ¿Qué es lo que harían? Déjenme preguntarles, ¿qué hacen? ¿Qué harían? Levanten la mano, por favor, para darme opciones sobre qué harían. No pueden abrir, no sirve su tesis. Han estado un año trabajando en eso, tienen que presentar la siguiente semana. ¿Qué hacen? ¿Alguna idea? ¿Alguien quiera participar? A ver, voy a llamar a alguna persona. ¿Estás en clase, Gabriela? Caballero. Listen, acabo de entrar, dígame. Hola, Es que estaba. Gabriela. Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Listen. Les hacía una pregunta. Te decía, ¿qué harías si tú estás trabajando en tu tesis durante un año, tienes tu documento en tu computadora, nunca le has sacado una copia, solo tienes uno, y un día de esos ingresas a tu computadora y el archivo te dice, está corrupto, no se puede abrir, y tú tienes que presentar tu tesis la siguiente semana y no tienes más copias, ¿qué haces? Me ahorco. ¿Sí? Es una posibilidad, ¿por qué tan excesivo? Es una posibilidad. Ya, otra opción, ¿qué más? No creo que te ahorque. ¿Qué harías ya? ¿Qué harías? Tal cual, Gabriel, ¿qué haces? ¿Qué opciones me das? Y hablando en serio, o sea, la siguiente semana tienes que presentar tu tesis, has estado trabajando un año en eso. ¿Qué haces, Gabriela? ¿Qué opciones tienes? ¿Estás ahí todavía? No te puedo escuchar ya, Gabriela. Y, o sea, como yo la redacté mi tesis, o sea, sé de qué tema hablé, ¿no? O sea, de qué iba a presentar y todo eso. Claro, pero es Entonces, un año que has estado trabajando. mi, Tienes datos y demás cosas. claro, mi única opción sería volver a empezar, digamos. Sé que es gravísimo porque no tengo mucho tiempo, pero trataría de volverlo a hacer. Tratar de empezar, de rehacerlo. Es una opción, ¿ok? Muy bien, gracias Gabriela, gracias por tu participación. Me gustaría preguntarle a otra persona. A ver, veamos qué opina Luis Armando. ¿Estás ahí, Luis? Sí, licenciado. Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué harías en el Buenas caso que le noches. preguntamos a tu compañera? Al igual, un tiro. Uy, no, ya. Bueno, primera opción, pero no tienes las agallas. Sabemos que no lo vamos a hacer, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué solución le pones? Tu compañera decía iniciar nuevamente el proyecto, pero tienes una semana, hay datos que no lo sabes de memoria, no lo logras, no puedes rehacerlo. ¿Qué haces? Más, yo lo que haría sería nomás iniciar
Esa sería mi única opción. Es la única opción. Ya, bueno, entonces Luis Armando coincide con su compañera. Muchas gracias, Luis. Una persona más. A ver, ¿qué tal ahí? Lenice. Lisbeth. Lisbeth, ¿estás en clase? Yo no creía en fantasmas hasta que empecé a trabajar acá en Microsoft Teams. Bueno, vamos a continuar con una persona más. A ver, Marisol. Marisol, buenas noches. Espero que estés ahí. Marisol Choque, ¿estás ahí? Necesito más opciones. ¿Qué tal? ¿Qué dicen los demás? Pueden levantar su mano. ¿Qué opciones más proponen, además de rehacer y además de dar Renegar, sentido? patear y gritar, ¿por qué me persigue la desgracia? Pero ¿qué opciones más tenemos? A ver, una solución ya efectiva. ¿A nadie se le ocurre nada? Creo que A ver. una solución podría ser recurrir a un experto que pueda Pero ver si es claro. posible recuperar ese archivo. Amén. Exactamente. Ese era Amén, el punto. hermano Fernando. Todos, todos estaban dando un tiro. Todos querían reiniciar la tarea de un año. No es tal. Tienen que acudir ante un experto que le pueda dar solución, porque se puede dar solución a ese tipo de casos. Recuerdan que en la anterior clase decíamos que cuál es la forma en la que un virus ataca a los archivos, qué es lo que hace exactamente un virus. Hoy vamos a leer específicamente un pedazo que nos habla acerca del funcionamiento de los virus informáticos. Leamos. Dice, el funcionamiento de un virus informático es conceptualmente simple. Se ejecuta un programa que esté infectado, en la mayoría de las ocasiones por desconocimiento del usuario. Punto. Usualmente la infección por virus es por desconocimiento del usuario. Eso también se repite a nivel espiritual. Es usualmente por la ignorancia del hombre. El código del virus queda residente, alojado en la memoria RAM de la computadora. El virus toma entonces el control de los servicios básicos del sistema operativo, infectando de manera posterior archivos ejecutables que sean llamados para su ejecución. Finalmente se añade el código del virus al programa infectado, es decir, el virus va a añadir su código y se graba en el disco, con lo cual el proceso de replicado se completa. Entonces, recuerdan que la anterior semana decíamos que la forma en la que un virus ataca un archivo es alterando su código. Ahí está la clave de todo. Decíamos que actualmente los seres humanos utilizamos código binario, que son ceros y unos. Imagínense que el archivo X es su tesis de la que estamos hablando, el código que le da funcionamiento, que hace que sea operativo, es un 010101. Lo que va a hacer un virus es simplemente distorsionar esa información y la va a convertir en 101010. Va a distorsionar la información. Todos esos conceptos se repiten exactamente a nivel espiritual. Distorsión de información, propaganda, basura que nos mete el diablo a través de tantos medios para reconfigurar o para dañar nuestra mente con información basura. Es exactamente lo mismo que sucede con un archivo en una computadora. Va a alterar la información y va a insertar una nueva información torcida. Entonces el archivo que antes funcionaba bien va a empezar a presentar errores y ahí es donde les aparece su tesis que dice no abre, archivo corrupto. Estoy seguro que muchas veces les ha sucedido en la computadora. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Si es algo muy importante, lo que tenemos que hacer es restaurar, reparar el archivo. Es la única solución y tiene que ser alguien que sea experto en eso. Vamos a ver, antes de pasar a ver la solución, hablar sobre eso de la reparación y la restauración, qué es lo que hace un virus biológico dentro de un organismo. Leemos lo mismo. De manera general, los virus de ADN utilizan partes de la información del hospedero. Nuevamente, lo mismo. El virus va a utilizar la información, el código del hospedero, en este caso le llamo. Así como también parte de su maquinaria celular.
Un virus es una partícula de código genético, ADN o ARN, encapsulada en una vesícula de proteínas. Los virus no se pueden replicar por sí solos. Necesitan infectar células y usar los componentes de la célula huésped para hacer copias de sí mismo. Los virus no cumplen ninguno de los criterios para cualquiera de las definiciones de vida que se han dado a lo largo de la historia, desde Aristóteles hasta la actualidad. Carecen, no tiene vida, el virus no tiene vida, tomen en cuenta esto, porque la vida le corresponde a Dios. Satanás, que es el enemigo, que es el virus de la computadora, no tiene vida en sí mismo. Nuevamente se vuelve a replicar exactamente lo mismo. Carecen de cualquier forma de energía y metabolismo del carbono y no pueden replicarse ni evolucionar por sí solos. Se reproducen y evolucionan únicamente dentro de las células. Sin las células huésped, los virus son materia inorgánica compleja. Bueno, entonces el punto acá, lo que decíamos en la anterior clase. Podemos hablar de virus a nivel informático, podemos hablar de virus a nivel biológico, podemos hablar de virus a nivel social y en última instancia podemos hablar de virus a nivel cósmico, a nivel espiritual. El virus a nivel espiritual en la Biblia es llamado el Satanás, que tiene el objetivo de distorsionar la información original con la cual fuimos creados. Decíamos en Doctrina de Dios 1 que el creador, dentro de su propio nombre, que es Yahweh, algunos le dicen Jehová, dentro de su propio nombre, una de las características que él tiene es que él tiene capacidad de crear utilizando su información de vida eterna o su palabra de vida eterna. Recuerden que cuando decíamos la palabra de Dios, no simplemente estamos hablando del texto bíblico que tenemos, que por supuesto todo ese texto es información, pues son instrucciones de funcionamiento. Su palabra es su información, es su código genético. Ese código genético es lo que él ha utilizado para darle estructura a todo el sistema cósmico en el cual vivimos. Lo que hace Satanás es distorsionar esa información. En el ser humano, ¿dónde ha atacado? Ha atacado en nuestros corazones. La Biblia habla mucho acerca del corazón del ser humano. Por supuesto, el corazón es una figura del núcleo de nuestro ser. ¿Cuál es el núcleo de nuestro ser? Nuestro brazo, nuestros ojos, nuestro cerebro. ¿Cuál es el núcleo de nuestro ser? Nuestra conciencia. La Biblia habla acerca de nuestra conciencia como el corazón de nuestro ser. Nuestra conciencia es la que ha sido torcida, ha sido atacada por este virus, que nos ha convertido en seres ruines y viles. Inicialmente esta conciencia había sido diseñada para ser una conciencia de amor, de justicia, de verdad. Pero en lugar de eso, lo que hacemos los seres humanos es ser seres viles, asesinos, violadores, etcétera, etcétera. Y nosotros lo sabemos y no podemos negarlo, nos damos cuenta de esa realidad. El virus, el Satanás, lo que hizo es contaminar la información y aún hoy en día lo hace, con un montón de ideas torcidas que se nos meten en la cabeza, empezando por el progresismo, el feminismo, el machismo, por supuesto, un montón de ideas incluso religiosas que aparentemente son piadosas, pero en realidad son torcidas, que nos meten en la cabeza. Estamos llenos de basura, estamos infectados por el virus. Inicialmente esta infección se ha dado en Adán y Eva. De los dos hay que hablar bastante, lo vamos a ir haciendo poco a poco, aunque esto pertenece a la materia de doctrina de Dios, lo tenemos que hacer, es importante. En estos dos primeros seres es donde se ha originado la primera infección del virus cósmico llamado el Satanás, el enemigo. Y ha hecho exactamente lo mismo que hace un virus dentro de la computadora o dentro de un organismo biológico. Lo que estamos leyendo en este momento es que se replica una y otra vez, crea copias de sí mismo. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues nos hemos convertido en 7 billones de depravados a nivel mundial, superpoblando el planeta, contaminándolo, llevándolo a una fase de extinción inevitable que se está viniendo ya, que es ineludible. Una fase de destrucción, de mucha violencia. Eso es lo que hemos hecho los seres humanos y nos hemos replicado al virus. Y el virus está pasando la bomba, está muy contento viviendo en cada uno de nuestros corazones.
Pero hay salvación, hay esperanza, no está todo perdido. Si fuera por nosotros, si fuera por el virus y no hubiera nadie que lo controle, lo que los seres humanos harían sería actuar como una célula cancerígena. Somos muy semejantes a una célula cancerígena que se multiplica, lo destruye todo, que hace como una especie de paneles de avispa. Esas son nuestras ciudades, ¿no? Ciudades llenas de basura, de edificios. Destruimos la naturaleza y lo que estamos haciendo es empezar a ir a la Luna, ahora queremos ir a Marte. Si pasaran de aquí otros 200 años y nadie le pusiera un freno, ya Marte veríamos a las personas habitando, Marte ya también destruido, empezaríamos a conquistar muchos otros lugares del universo como si fuéramos una célula cancerígena a nivel cósmico. Abran sus mentes, vean el universo como si fuera un gran sistema interconectado. Dentro de este sistema, véanlo a escala, nosotros los seres humanos somos una especie de célula cancerígena diminuta, pero que tiene capacidad de destruirlo todo. Por supuesto, el creador jamás lo va a permitir, él tiene el control perfecto sobre todo, él ha dispuesto, él es el programador, él es el experto del que estaban hablando, él es el capo, di capo, que sabe utilizar la tecnología y que sabe lo que puede hacer para rescatar, para restaurar a esos archivos dañados. Y si se dan cuenta, estos términos rescatar, restaurar, reparar, son términos bíblicos que se utilizan en informática, por supuesto, también, que están en la Biblia, porque lo que vino a hacer Jesucristo, Él es la vacuna, Él es el antídoto, Él es el antivirus, que vino a ser la esencia misma del Creador. Por eso dice la Biblia que Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne, o es el logos de Dios hecho carne, o en otras palabras, es la información, el código genético hecho carne, con el objetivo de venir a limpiar el mundo de todo pecado, es decir, de limpiar al cosmos de todo error, de toda falla, para que una vez que ese archivo sea limpio, pueda volver a funcionar normalmente otra vez. ¿No se dan cuenta que es lo más genial? Es un proyecto cósmico en el que nosotros estamos metidos. Lo que la Biblia nos está explicando es algo terriblemente maravilloso. Es la explicación de qué es lo que está sucediendo en el cosmos. Es una locura. Ahora, hay dos posibilidades. O este archivo es reparado, es limpiado, o no puede ser limpiado y su destino es ser eliminado. ¿Qué es lo que pasa en nuestra computadora cuando un archivo no puede ser reparado? Porque tengan en cuenta esto, los archivos no se reparan a sí mismos. Un archivo no puede autorrepararse, necesita de un agente externo que lo repare. Entonces, como no puede repararse a sí mismo, estos archivos o bien son reparados por el técnico que instala ese programa dentro de la computadora, que es Jesucristo, que los va a limpiar de todo error, o su destino es ser eliminados. Es lo que la Biblia nos dice, la paga del pecado, la muerte, es el resultado lógico. En otras palabras, si no es limpiado, el resultado es que sea eliminado, no hay más. Eso es lo que le corresponde. Un segundito, por favor. Voy a pausar la camarita. Adelante, por favor. ¿Quién es? Quiero ver el nombre para ver la palabra. Adelante, por favor. Adelante, adelante. Dicen entonces, ¿qué quiere decir? Que las personas que, y no lo estoy cuestionando, simplemente quiero una respuesta para poder comprender mejor el tema, ¿no? De eso. Cuando una persona Claro. es buena y que está cerca de Dios, es buena con los demás, y a pesar de eso se enferma, sufre y muere, ¿es porque no pudo ser reparado ese virus por Dios? ¿O cómo lo tomamos en cuenta eso? Gracias por tu pregunta. Bueno, cuando una persona, en primer lugar, primer punto, no hay personas buenas. La Biblia deja en claro, de manera muy enfática, no hay ni uno solo bueno. Todos se desviaron, todos se hicieron inútiles a una. Todos son inservibles. Nos lo dice en la carta a los romanos el apóstol Pablo de manera muy enfática y puede ser muy duro, ¿no? Como yo soy inservible, no, yo soy lo máximo, yo soy lo máximo, no. La Biblia nos dice, no,
eres una basura, estás contaminado, eres inservible, no sirves para nada. No hay ni uno solo bueno. Así que no hay personas buenas, en primer lugar. En segundo lugar, cuando una persona es regenerada espiritualmente, eso no significa que vaya a ser regenerado carnalmente. No toda persona que se acerca a Dios es automáticamente regenerado en su vida material, porque lo que interesa del ser humano es que su conciencia sea regenerada en vista de la promesa que el Señor quiere darnos, que es la vida eterna y la adquisición de un cuerpo glorificado, inmortal e incorruptible. Eso en la vida eterna. Por supuesto, ahí muchos dirán, pero en la vida eterna, pues, ¿quién quiere? Tal vez ni existe la vida eterna. Como yo solía pensar en algún momento de mi vida, yo tenía bases marxistas y era ateo. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, Marx dice que la religión es el opio del pueblo, ¿no? Porque con esa esperanza de un paraíso y de un reino celestial y de una vida eterna, aquí en la tierra te mantienen de explotado, de proletariado, ¿no? Estamos consumidos por el sistema capitalista, etcétera, etcétera. ¿Cuál será la visión de cada uno de ustedes en su propia vida? No lo sé, pero cualquier otra visión que no sea la visión bíblica es torcida, es igual producto del diablo. Es una u otra versión simplemente de la misma cochinada. Es duro lo que nos dice el apóstol Pablo, y en una de esas partes él habla acerca de estos temas que son duros, que el hombre en su orgullo, en su soberbia dice, no, ¿cómo me va a decir a mí que soy una basura, que soy inservible, que soy inútil? Porque yo soy lo máximo. Porque tendemos en nuestro orgullo a pensar de que somos lo máximo, cada uno de nosotros, aunque cada uno en su corazón sabe lo torcido que está. Cada uno de nosotros puede autoexaminarse y ver todo lo que hay en nuestro sucio corazón. Entonces no hay buenas personas. Ahora, una persona que es regenerada por Dios va a ser regenerada de acuerdo a su voluntad, no por su propio esfuerzo, insisto. En muchas religiones, incluida la religión católica, se nos dice que el ser humano puede ser regenerado por su propio esfuerzo, por sus propias obras, por ser buena persona. Un segundito, está pasando un auto con una música a todo volumen. Bueno, La de Bonnie Lobby, ¿no? entonces... No estoy seguro. Pero bueno, ¿en qué estábamos? Bueno, en muchas religiones, incluyendo la religión católica, se nos habla de que el ser humano puede alcanzar la vida eterna a través de nuestros propios esfuerzos, a través de ser una buena persona, de hacer buenas obras. La Biblia no dice eso, por eso es algo totalmente hereje y antibíblico. La Biblia nos dice que el hombre no puede hacer absolutamente nada para acercarse a Dios, que es Él quien toma la iniciativa para acercarse a nosotros. Y Él, de acuerdo a su soberana voluntad, escoge a sus elegidos. ¿Y a quiénes escoge? ¿A los más hermosos y a los más bonitos? ¿A los más inteligentes? No, escoge a los más sucios y a los más necios y a los más viles y a los más ignorantes, porque así, y eso es lo que nos dice el apóstol Pablo, dice, mírense entre ustedes, entre los hermanos, ¿cuántos de nosotros somos inteligentes, hermosos? ¿No somos más bien todos de los más pobres, de los más ignorantes, de los más humillados? Porque eso le ha agradado al Señor, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, me ha escogido Dios porque yo era muy inteligente, porque yo era muy hermoso, muy atlético, cualquier cosa. No, Él nos ha escogido porque somos lo más ignorante, lo más necio del mundo. Es su soberana voluntad. Él todo lo hace al revés, para que la sabiduría del hombre, perdón, hay una caravana de autos que están pasando con mucho volumen. Mil disculpas. Bueno, vamos ahora, para continuar con esta idea, a ver un pequeño video de 5 minutos acerca de lo que es el pecado. Vamos a ver ese video. A menos que haya alguna pregunta antes de empezar a ver ese videíto, y luego vamos a regresar y vamos a responder más preguntas. ¿Algo que quieran decir antes de irnos a ver ese pequeño video? Muy bien, entonces se los envía al grupo de WhatsApp. Permítanme un momento, por favor, y ya se los mando. Es bastante corto, así que por favor véanlo con detenimiento. Y cuando retornemos, quiero escuchar algunas de sus preguntas, por favor.
Listo, ahí está. Vamos a ver el video que es Pecado de un canal que se llama Proyecto Biblia, que lo hacen de manera muy didáctica, diría yo, para poder entender algunos conceptos bíblicos en breves minutos y con dibujitos. Son muy buenos sus videos, aunque no todos son correctamente bíblicos, pero hay que rescatarlos. Vamos a ver el videito.
¿Qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Pudieron terminar de ver el video? ¿Qué les pareció? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Interesante, dicen, porque dice que Dios se hizo hombre para librarnos de todos nuestros pecados y el que es ser una persona buena que no pecó nunca y a pesar de eso fue castigado. Exacto. Y precisamente la siguiente semana vamos a hablar ya no sobre el virus, sino vamos a hablar sobre el antivirus y sobre lo que hizo por nosotros exactamente. ¿De qué forma exactamente fue que Jesucristo nos limpió de todo pecado al morir en una cruz? ¿Cuál es el sentido de todo eso? Si lo ven de manera llana, es un poco extraño y medio absurdo, ¿no? Que por morir en una cruz yo ya sea limpiado del pecado. O sea, ¿cuál es el sentido de todo eso? A veces no se nos explica exactamente cómo funciona y quiero que lo expliquemos de una nueva forma a partir de la siguiente semana. Vamos a hablar sobre esto y otros temas. Vamos a cerrar la clase en este punto, pero voy a explicarles cómo vamos a trabajar para el repaso de la siguiente semana. Así que bueno, vamos a hablar sobre eso ahora. Cortemos la grabación ahora.